Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy. Unida a nuestra Iglesia Católica, a esta emisora, a la Casa de Espiritualidad y de Evangelización El Ave María, quiero pedir bendiciones a Jesucristo para todos los que nos escuchan, para todos los que en alguna forma se ocupan de que este programa salga al aire. Señor, recompénsales en la abundancia de tu amor. Y Santísima Virgen, cuida de esas personas, de sus vidas, de sus corazones, de sus familias. Cuida de ellos para que todos los días puedan permanecer en el camino de Jesús. Jesucristo, hay benefactores que se ocupan de que tus cosas, tus asuntos, sean llevados hasta el mundo entero. Por favor, Señor, recompénsales. Nosotros no sabemos muchas veces ni siquiera decir gracias. Ayúdanos a ayudarles en sus necesidades. Y Jesucristo, concédenos hoy la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento por el poder de tu Espíritu Santo, para nosotros seguir adelante y continuar llevando tu palabra sin miedo, sin pena y sin vergüenza. Jesucristo, glorifícate en nuestros hermanos y dales todo lo que tú sabes que necesitan para tu gloria. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, nos hemos gozado estos días hablando sobre la ascensión del Señor, hablando sobre Pentecostés y hablando sobre los hechos después de Pentecostés. Nos hemos gozado mostrando cuál es la gran realidad. La gran realidad es que nada podemos hacer por nosotros mismos y que el que no permanece unido a Jesucristo no da fruto y será cortado y será tirado al fuego. Nos hemos divertido hablando de las maravillas que el Señor Jesús hace a través de nosotros, los que nos decidimos seguirle, los que nos decidimos vivir para Él, compartir con Él y llevarle hasta donde Él quiera que le llevemos. En el día de hoy tengo algo muy especial que, como estos días, ha llenado mi corazón y me ha animado para yo seguir adelante en esta misión que el Señor me ha confiado. Si ustedes tienen sus Biblias a la mano, les voy a pedir que busquen el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, empezando en el verso 26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es el camino que pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en su camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un eunuco, alto funcionario y tesorero de Candace, reina de Etiopía, y había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Este hombre iba de regreso a su país, sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. Esta primera parte de esta lectura a mí me enseña algo muy grande. Primero que todo, que nosotros podemos compartir con aquellos que el Señor nos pide que compartamos. Segundo, que el Señor está atento a las necesidades de cada quien y Él manda emisarios para que le ayuden a compartir. Tercero,
que aunque seamos creyentes como el hombre de Etiopía, había venido a Jerusalén a adorar a Dios, no entendía lo que estaba leyendo en la Escritura. Lo vamos a escuchar unos momentos más adelante. Pero miren ustedes la grandeza de Dios. Dios está atento a nuestras necesidades. Dios quiere que nosotros le conozcamos, le amemos, le valoremos, le sirvamos, nos demos cuenta que podemos, nos demos cuenta que nuestra vida le pertenece a Él, a Dios, y que somos capaces de vivirla para Él. Y Dios pone instrumentos. Miren cómo le dijo a Felipe que se levantara de donde estaba, que se fuera por tal camino. Y miren cómo puso Dios mismo a Felipe en el camino del eunuco, del hombre de Etiopía. Continúa la palabra del Señor allí en el verso 29. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando se acercó Felipe, le oyó que leía el libro de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le dijo: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Qué delicadeza la de Dios para ayudarnos en nuestras necesidades. Qué forma de estar atento a todo aquello, por pequeño que sea. Aquel hombre de Etiopía iba en su carroza entretenido leyendo la palabra. No iba leyendo una novela, no iba mirando un libro de pornografía, no iba entretenido con una radio, iba leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Pero a pesar de que la leía, parece que al etíope le hacía falta ese detallito que nos hace falta a muchos para entender la palabra del Señor. Y como a Dios no le hace falta ningún detalle y está pendiente de nuestras necesidades, Dios se dio cuenta que el etíope no entendía y le ordenó a través de su Espíritu Divino a Felipe que se acercara hasta la carroza. Felipe escuchó a este hombre leer la palabra de Dios y cuando terminó, a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de Felipe, hubo maravillas en aquel. Sí, Felipe le pregunta: ¿entiendes? Y el hombre le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Quién te ha explicado a ti, mi hermano, mi hermana, la palabra del Señor? ¿Has permitido que alguien lo haga? ¿O por el contrario, eres tan orgulloso o orgullosa que crees que tú puedes por ti mismo, por ti misma, y que puedes interpretarla como te caiga en gana? No. Nuestra Iglesia nos enseña la verdadera interpretación, como en este caso Felipe fue enviado por el Espíritu del Señor hasta el etíope. ¿No te hará falta a ti también que te acerques a la iglesia? En el verso 31 continúa diciendo: y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado a la muerte como oveja, y así como el cordero queda mudo delante de los que lo esquilan, así él tampoco abrió la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. Y de sus descendientes, ¿quién podrá hablar? Porque su vida fue quitada de la tierra. El funcionario le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo
o de alguien más. Parecería como coincidencia o accidente, como dicen por allí, que Felipe se hubiese acercado a esa carroza en el momento en que este funcionario leía al profeta. Y justamente cuando leía aquellas palabras que tenían que llevarle a escuchar sobre Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pero como para Dios no hay coincidencias ni accidentes, sino, como dice el padre Darío Betancourt, diosidencias. Allí está Felipe y Felipe tiene las palabras exactas, porque ¿quién se las ha puesto en su mente y en su corazón? ¿Y quién las va a poner en los labios de Felipe? Nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, quien le pidió que fuera por ese camino, quien le pidió que se acercara a la carroza y quien ahora le va a dar la interpretación. Hagamos una pausa a la lectura y preguntémonos nosotros, ¿hemos sido tan dispuestos como Felipe a ir donde el Espíritu nos pide que vayamos, a proclamar lo que el Espíritu de Dios nos da para proclamar y a vivir como ese Espíritu de Dios nos pide que vivamos, honesta, libre y santamente para Dios? Hermano o hermana, Dios quiere hacer muchas cosas a través nuestro. ¿Se lo permitimos? ¿Somos de verdad los instrumentos que Él quiere utilizar? ¿O por el contrario, a veces servimos de estorbo para que otros conozcan a Dios? ¿Y cuántos por allí lo único que andan haciendo es como apagando el Espíritu del Señor, como si fueran bomberos del Espíritu Santo, como decía el señor obispo Alfonso Uribe Jaramillo, con el extinguidor listo para apagar el incendio del Espíritu? Continúa el verso 35 diciéndonos: entonces Felipe comenzó por la parte de la Escritura que leía y le dio las buenas noticias acerca de Jesús. Cuando pasaban por un lugar donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿no podría yo ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y el hombre contestó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuestiónate tú en este momento, ¿has escuchado cuando te han tratado de explicar la palabra del Señor? Cuando te han dado la versión correcta, la interpretación correcta de la palabra, ¿o has seguido tercamente de acuerdo con tus pensamientos, de acuerdo con tu discernimiento, de acuerdo con la libre interpretación? Este hombre escuchó a Felipe y fue tan humilde y sencillo que no solo lo escuchó, sino que recibió esa enseñanza, la absorbió, la dejó que llegase de su mente al corazón, la convirtió en vida y mira cómo se vuelve realidad aquello tan maravilloso que Dios quería en la vida de ese hombre, que se bautizase, que fuese agregado a los creyentes y que Felipe, que fue el instrumento para que este hombre se salvase, actuase por el poder del Espíritu Santo. Hagámonos dos preguntas. La primera, ¿nos hemos dejado instruir por aquellos que en nuestra Iglesia Católica tienen el poder y la autoridad dado por Dios para instruir bajo el magisterio de la Iglesia? ¿Hemos creído que es la correcta interpretación o nos hemos ido a fuentes que no tienen la verdad, a cisternas secas y agrietadas, a buscar la libre interpretación de la palabra del Señor? El eunuco pudo haberla interpretado como le hubiese dado su gana y él, que tenía autoridad, haberse quedado con ella y haberla enseñado. Pero mira cómo el Espíritu del Señor nos protege de caer en el error y nos ayuda
a que digamos, creamos, sintamos y vivamos la verdad. Por eso envió a Felipe. ¿A quién te ha enviado a ti hasta hoy? ¿Le has escuchado? Esta sería tu primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es bien sencilla. ¿Dónde quién nos habrá mandado el Señor a nosotros a llevar la verdad? La hemos llevado, pero la verdad de Jesucristo, sin cambiarla, sin adulterarla, sin predicarla de acuerdo a nuestras conveniencias, enseñándola como la verdad es y trayendo las personas para que crean en Dios y para que vivan la vida de Dios. O por el contrario, hemos enseñado la palabra como nos ha parecido bien y mejor a nosotros, sin estar seguros de cuál es la verdad y sin traer las personas a que queden metidos dentro del corazón de Jesucristo y vivan la vida de Dios. Mi hermano, mi hermana querida, continúa la palabra diciendo allí en ese verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón puedes. Y el hombre contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar la carroza y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Qué actitud tan linda la del eunuco. Imagínense que no solo dijo creo en Dios, no solo aceptó la bendición que le había dado el Señor, no solo observó que había agua, no solo pidió ser bautizado, sino que inmediatamente mandó detener la carroza y le pidió a Felipe que bajaran y lo bautizara. Hermano, hermana querida, ¿con qué prontitud has actuado tú para que tu hijito, para que tu hijita sean bautizados? Quizás ellos de niños pequeños no pueden decir yo creo en Dios, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tú papá, mamá, tienes que hablar por ellos. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees en Dios, ¿cómo vas a dejar tus niños para que se bauticen cuando sean adultos? Estás equivocado o equivocada. Estás perdiendo que esa gracia del Señor, que esa vida divina de Dios llegue a tus hijos. Estás perdiendo el hacer los hijos de Dios, herederos del cielo. Estás perdiendo de que esos niños sean hermanitos de Jesucristo. Y estás perdiendo esa gracia maravillosa de que se limpien del pecado de origen a través del sacramento del bautismo. Este eunuco ni fue perezoso, ni fue torpe, ni fue tonto en pensar, luego lo hago, más tarde, voy a buscar quien lo haga. Supo que allí estaba la respuesta y lo más lindo fue que supo leer los signos, y ya no los signos de los tiempos, el signo de Dios que le había enviado a Felipe, y sintió allá en lo íntimo de su ser que era la hora y el minuto adecuado para recibir su bautismo. Y dice maravillosamente allí en ese verso 38, mandó parar la carroza y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Ahora en el verso 39 hay un detalle que me emociona profundamente. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino contento. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias hasta llegar a Cesarea. A ver, mi hermano querido, Felipe fue el instrumento que Dios utilizó para que aquel funcionario se hiciera bautizar y se convirtiera en un hijo de Dios y heredero del cielo, que se insertara en Jesucristo y para que Cristo le diera una vida nueva. Miren,
Ese funcionario le pudo haber dicho a Felipe, sígame, venga conmigo que allá en el reinado de esta mujer yo voy a darle un gran puesto. Yo voy a conseguir que le paguen un buen salario. Y lo hubiera tenido allí todo el tiempo a la mano para que le hubiera seguido enseñando. Pero eso no era lo que quería Dios. Inmediatamente después de ser bautizado, el Espíritu de Dios se llevó a Felipe. ¿A qué? A que continuara cumpliendo su misión. Y aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, el funcionario siguió su camino feliz y dichoso. A ver, mi hermano, si alguien te ha traído a ti a la fe, si alguien te ha ayudado a conocer a Jesucristo, no te tienes que quedar pegado de ese alguien. No tienes que seguir allí únicamente como mamando leche de esa persona. Ahora te toca llenarte del fuego, del poder y de la gracia del Espíritu del Señor y empezar a crecer espiritualmente. Y esa persona que te ayudó, esa persona que te trajo a Dios, tiene una misión para cumplir y tiene que continuar cumpliéndola. No se puede quedar pegado o pegada de ti. No, por el contrario, tiene que seguir el camino a la ciudad, al lugar, al pueblo, a la montaña, a su propio hogar, qué sé yo, a su parroquia, a su catequesis, a continuar hablando de Jesucristo por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué me ha enseñado esta lectura a mí? Me ha enseñado que tenemos que estar atentos al llamado del Señor, que tenemos que escuchar su voz, que tenemos que aprender a obedecerle y que siguiendo adelante podemos triunfar porque podemos cumplir nuestra misión. A ti, mi hermano, mi hermana querida, hoy te pido reflexiones sobre esta lectura y mires cómo el Señor también te está llamando a ti porque seguramente tiene una misión para que cumplas. ¿Quién será esa persona o personas que irán a conocer a Jesucristo a través tuyo y solo a través tuyo por la fuerza del Espíritu Santo le conocerán? Hermanos, orémosle al Señor pidiendo sus bendiciones para que podamos ser instrumentos de su amor, para que nos dejemos llevar por Él y podamos actuar como Él quiere que actuemos. Jesucristo, enséñanos a ser fieles y a perseverar en tu palabra. Jesucristo, regálanos tu vida divina para que nosotros, sin engaño ni mentira, podamos, como miembros de tu cuerpo divino, nuestra Iglesia Católica, podamos actuar libremente, sanamente y ser guiados, orientados, dirigidos por el magisterio de nuestra Iglesia y también por la jerarquía de nuestra Iglesia. Que aprendamos la verdad y firmes en la verdad, firmes en ti que eres la verdad, Jesucristo, podamos seguir adelante ayudando a nuestros hermanos a conocerte, a amarte y a servirte. Y que nuestra Madre María, junto con San José, como papá y mamá del hogar de Nazaret, y unidos a ti, Jesucristo, en familia, nos ayuden a permanecer como familia, unidos a la Trinidad. Y también que tu Espíritu Santo nos transmita esa alegría, ese gozo y esa paz, para que en la verdad y con la verdad seamos instrumentos de paz. Padre Dios, gracias por ayudarnos a conocer a Jesucristo. Gracias por darnos tu Espíritu Santo y gracias porque en tu corazón divino, Jesucristo, nosotros podemos estar bañados por tu sangre preciosa y podemos permanecer hasta el final de los tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quiero dar los agradecimientos a todas las personas que hacen posible que este programa llegue hasta vuestros hogares, a todos los que colaboran con nosotros en el Ave María, muy especialmente a los que trabajan para que este programa sea una realidad. Que el Señor les bendiga
y sobreabunde en ustedes todo aquello que necesiten. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.